No, muy bien, vamos a seguir en la columna laboralista, como todos los miércoles en el Obrero, este programa hecho por trabajadores y trabajadoras, para trabajadores y trabajadoras. Y hoy tenemos el gusto de entrevistar a un laboralista que ya hemos tenido el gusto de tenerlo en el programa, al doctor Matías Cremonte, quien es expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y representante de Argentina frente a la Asociación de Abogados Laboralistas de Latinoamérica, y también es asesor legal de aceiteros y de ATE a nivel nacional. Así que, bueno, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos nuevamente. Bueno, te agradecemos nuevamente por el tiempo que nos haces. Y bueno, hay un tema que acaba de salir un nuevo fallo por parte de la Corte Suprema respecto de un tema que nosotros acá en Modo Obrero siempre tratamos, ¿no? De la negociación colectiva y los sindicatos y quienes podrían o no entrar en ellas, ¿no? Así que este fallo ADEMUS y otros contra la Municipalidad de Salta, si querías comentarnos un poco de a qué se refiere, qué es lo que implica, o qué viene a reafirmar, o si ya venía en ese sentido, o no, o si ha cambiado de criterio, porque la verdad que ha llamado la atención en muchos aspectos y ha sonado las alarmas, por lo menos en muchos sindicatos simplemente inscriptos. Sí, a ver, es como suele ocurrir con la Corte, es un fallo que uno no esperaba, ¿no? Nuestro máximo tribunal tiene esa costumbre en el sentido de que actúa muchas veces políticamente y decide cuándo y cómo decir algo sobre qué temas, ¿no? Sí. No es que hay una agenda que uno puede ir siguiendo y saber, hay casos que pueden demorar 10 años o más, o algunos rechazarse sin ningún tipo de fundamento y otros en los que deciden analizar. Evidentemente querían decir algo en este sentido. ¿Qué es lo que habíamos comentado en su momento? Con vos incluso hemos hecho alguna actividad al respecto en Gualeguaychú, cuando fue el caso Orellano de limitación del ejercicio del derecho de huelga. De todos modos, más allá de lo que pensemos sobre la oportunidad y el sentido del fallo, lo cierto es que a mí particularmente no me extraña el contenido, porque en todos los fallos anteriores, en los cuales la Corte, en su anterior composición, aunque algunos de los ministros actuales estaban, siempre en este aspecto, es decir, han ampliado el reconocimiento de la libertad sindical, han declarado inconstitucional nuestro modelo sindical referente a algunos aspectos, en los fallos, los dos fallos anteriores de ATE, el fallo Rossi y algunos más, pero siempre estaba la salvedad respecto a la negociación colectiva de lo que la propia OIT a través del comité de expertos alguna vez había mencionado, en el sentido de que esto de que haya una preferencia por un sindicato más representativo que negocie, y eso no sería contrario, bueno, en el caso de la OIT, contrario a los convenios, al convenio 87 y demás. O sea que en ese aspecto era esperable que diga esto, ¿no? Sí, bueno, llama la atención por ahí para la audiencia, para ponernos en tema, y sabemos que estamos apuntando a una audiencia de trabajadores y trabajadoras, estén organizados en un sindicato o no. Nosotros estamos hablando de nosotros como organización. Primero tenemos una Constitución Nacional, ¿no? El 14 bis, que siempre nombramos del Modo Obrero, que establece ciertos derechos colectivos, de lo que estamos hablando, ¿no? La negociación colectiva, el derecho a huelga, el de organizar su propio sindicato con una simple inscripción, y eso es lo que dice ampliamente el 14 bis, y podría después interpretarse en qué sentido o hasta dónde o qué alcance le puede llegar a dar cada uno, ¿no? Después tenemos, como decía recién Matías Cremonte, a quien estamos entrevistando, el convenio 87 y 98 de la OIT, que habla de la libertad sindical, ¿no? Y en ese sentido, nuestro Congreso Nacional, allá por la década de los 80, sancionó la ley 23.551. Esta ley 23.551 es la ley de asociaciones sindicales, que muchas veces hemos hablado, y que particularmente en un artículo, el artículo 31, establece ciertos derechos exclusivamente para lo que los sindicatos que obtienen personalidad gremial, que estaría otro programa para explicar de qué se trata o cómo se obtiene una personalidad gremial o qué diferencia hay mucho con una simplemente inscripta. Pero sí sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que están escuchando que son parte de un sindicato simplemente inscripto
y por ahí, o también de empresarial gremial, pero tiene otro sentido por ahí de pertenencia, y la idea es por ahí entender o hasta dónde la Corte nos está diciendo que hay ciertos derechos para uno y no para otros, ¿no? Que por ahí hace un poco de ruido, por lo menos. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, en ese sentido, a ver, para no que tengamos un diálogo no tan legal, pero Sí. hubo un voto, digamos, no fue unánime el fallo de Sí. la Corte, y Rosati, uno de sus ministros, tuvo un voto en disidencia, Sí. y él planteó a favor también una interpretación parecida a la que haces con la introducción al 14 bis ahora, respecto a que si se habla de gremios, bueno, no tiene por qué estar limitado ese derecho a los sindicatos con personería gremial. Es cierto que el debate en este aspecto es más profundo. Yo estoy convencido de que si hay más de un sindicato y uno de ellos no tiene personería gremial en una determinada actividad, debiera tener una forma de participar en la negociación colectiva. Y siempre pongo el ejemplo de lo que ocurre en el Estado. Tal cual. En el Estado coexisten más de un sindicato con personería gremial, Sí. no sería lo mismo, acá estaríamos hablando de sindicatos simplemente inscriptos, pero quiero decir, en un mismo ámbito hay más de un sindicato, Sí. más allá de que acá tienen personería, y negocian los que están. Yo he participado de convenios para algunos organismos públicos nacionales como ANSES o PAMI, que tienen 4 o 5 sindicatos. Y algo que parece caótico... Perdón, Matías. El caso de docente en Provincia de Buenos Aires, ¿no hacen, no negocian en un frente tranquilamente? Absolutamente, ahí son muchísimos más sindicatos. Quiere decir que la dinámica de la negociación en nuestro país, si bien en el sector privado es cierto que está limitada hace años y hay una gran historia en ese sentido, de que es un solo sindicato el mayoritario, el que tiene personería y negocia y representa al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, hay antecedentes y experiencias actuales que hablan de una posibilidad distinta. Y eso creo que por lo menos requiere o amerita un debate. Alguna vez, cuando Víctor de Genaro era diputado nacional, presentó un proyecto, yo colaboré en la elaboración de ese proyecto de modificación de la ley de asociaciones sindicales y de algunos aspectos del derecho colectivo, sí. Y justamente ese proyecto lo que proponía es que en la negociación colectiva pueda participar un sindicato que esté reconocido, que tenga inscripción gremial y una cantidad de afiliados determinada, que va a representar los intereses de esos trabajadores en proporción a los que tienen, no puede imponer una voluntad minoritaria como si fuera mayoritaria, claro, pero que tenga derecho a participar, porque claro. Eso además asegura después el cumplimiento de lo que se negocia ahí, ¿no? Si no hay un grupo que negocia y otro grupo afuera que es un convidado de piedra que después no puede protestar, pero fijémonos la contradicción, tiene derecho a huelga, entonces va a huelga pero después no puede negociar. Exactamente. En el fallo justamente que vos citabas, y que fuiste parte, por supuesto, como asesor de Orellano, del 2016, la Corte, o sea, en un fallo, el más reciente, de alguna manera, con este impacto que ha tenido, sí. un tipito anterior estuvo en la nueva Organización de Trabajadores Estatales de Santa Fe, también, que le daba que reconocía la licencia a los representantes sindicales, de sindicatos simplemente inscriptos. Ahora, en el caso Orellano, del 2016, de julio del 2016, de junio del 2016, expresa la Corte, casi con la misma conformación que tenemos hoy, que los sindicatos con personería gremial o simplemente inscriptos podían llevar a cabo una huelga. Ahora, le reconoce llevar a cabo una huelga, pero después para solucionar el conflicto colectivo no lo dejan sentarse a negociar. Es contradictorio, y creo que ahí va muy bien, y hay que remarcar el voto de Rosati como minoría en este caso de Ademus, ¿no? Sí, porque, a ver, la realidad es que el modelo sindical argentino cruje por todos lados por distintas razones, y hay una suerte de crisis, por ahí no siempre reflejada en la realidad, ¿no? Hay muchos sindicatos que funcionan bien y muchos modelos de negociación y de representación que no presentan dificultades a la hora de ejercerlo, y incluso con muchos beneficios para los representados. Pero en este aspecto legal, de quién tiene capacidad de representar, de quién tiene capacidad de negociar, de quién tiene el derecho de huelga, pero quién elige, hay todo, y ni hablar de la proliferación de sindicatos de profesión que coexisten con los de actividad, y entonces hoy mismo,
parece que estamos hablando de un modelo sindical donde en teoría los defensores del modelo sindical plantean que esto es el camino de la unidad, porque entonces en un solo establecimiento hay un solo sindicato, y la realidad nos muestra que hay 4 o 5, Sí. no porque haya simplemente inscripto, sino porque tenés el de la actividad principal, el del transporte, el de limpieza, el que carga, entonces también ahí no hay una defensa monolítica de los trabajadores, ¿no? No, que muchas veces responde más a las necesidades de la patronal que en realidad de los trabajadores, me parece a mí. Y quiero destacar una cuestión para la audiencia, porque obviamente hay compañeros que están en sindicatos con personalidad gremial y que por supuesto apoyamos y que entendemos que es una herramienta. El sindicato en sí es una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras. A veces el problema es que deja de serlo cuando no hay democracia sindical o no hay libertad sindical. Pero eso es otra cuestión. Pero a lo que por ahí apuntamos también de modo obrero, en un sentido crítico y de constructivo, o sea, sí intentamos, y siempre lo decimos en cada programa, unidad a los trabajadores, ¿no? Y al que no le gusta se jode. Bueno, justamente nosotros queremos la unidad de los trabajadores, y de las trabajadoras, por supuesto, pero no por ahí en un sentido impuesto por la ley o cuando pone un procedimiento burocrático, sobre todo en el sector privado. Por el sector público, como bien decís, hay pluralidad de personalidad gremial. Pero en el sector privado, donde los trabajadores no se ven representados y forman su propio sindicato, y está simplemente inscripto por años o eternamente, muere así porque el sistema que establece la ley es bastante engorroso para voltearlo, o para quitarle la personalidad gremial que ya tenía. Entonces es muy para mantener el status quo. O sea, no es que nosotros decimos que, por eso lo digo y lo aclaro por ahí, no es que decimos que lo que tiene personalidad gremial está mal, no, o que no queremos la unidad, o que no obviamente que no queremos que se fraccionen todos los trabajadores en distintos y en un millar de sindicatos, porque obviamente ahí nos debilitamos, ¿no? Divide y triunfarás, dice la patronal. Por eso también se han creado sindicatos amarillos, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, me parece que a veces cuando viene impuesto de esa manera y eso provoca o facilita también la burocracia sindical, por ahí que uno también sí combate abiertamente, ¿no? No, estamos de acuerdo. Incluso yo en lo personal soy asesor de sindicatos con personalidad gremial, en todos los casos. Incluso ATE, claro, un sindicato que no está en la CGT, pero tiene personalidad gremial, la número 2. Claro. Pero otras federaciones que asesoro, como aceiteros o ceramistas, son sindicatos con personalidad gremial, y no está mal, digamos, el hecho de que coincida la personalidad gremial con la efectiva representación, claro, de los intereses de los trabajadores. Acá hablamos cuando a veces no coincide eso, claro, y entonces queda un sindicato que porque accedió a la personalidad gremial tiene la representación formal de los trabajadores, pero por distintas razones, porque también hay que hacer un poco de memoria o de historia. Lo ideal sería que exista un solo sindicato, claro, más allá de que tenga personería o no, y que los trabajadores puedan, si tienen alguna queja o alguna diferencia o alguna disconformidad, formar una lista, ganar las elecciones y cambiar la condición del sindicato. Pero acá la realidad es que en los últimos 30 años fue muy difícil esto, ¿no? Digamos, hubo muchas experiencias, desde fraude hasta despidos de quienes hacían la lista, claro, hasta connivencia de patronales con sindicatos burocratizados. Entonces eso empujó en muchos casos a la formación de nuevos sindicatos. Claro. Y ahí tenemos un problema, porque realmente hay hay algunos que se enquistan ahí en el poder de la burocracia sindical, ¿no? Hablamos de gente que está añares y que parecen que no lo pueden sacar nadie, porque realmente a veces hemos contado mucha experiencia, ¿no? De delegados o comisiones internas de empresas que quieren formar su propia lista porque la conducción del sindicato no lo representa, o no declara la huelga cuando quiere declararla, o no hace la medida de acción directa y no lo representa, y se ven con que a veces no acceden ni siquiera a los padrones, ¿no? O sea, y ahí pasan ese tipo de cuestiones, ¿no, Matías? Sí, o requisitos estatutarios que, por ejemplo, conozco más de uno que dice que para ser candidato a secretario general en el nivel nacional debió haber antes sido lo que se llama la carrera sindical, ¿no? Primero delegado, después secretario general de una seccional, después miembro de comisión directiva, después, entonces ya es imposible. Claro. O estatutos que dicen que para armar una lista que quiera disputar
la conducción nacional de un sindicato tiene que armar lista en todas las seccionales del país, en el caso de los sindicatos nacionales, es decir, muchos requisitos que hacen imposible la participación y que terminaron empujando a los trabajadores a formar nuevos sindicatos. Y entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de por qué esos trabajadores que por las razones que sean encontraron otra forma de organizarse y de representar los intereses de algunos trabajadores, por ahí no son la mayoría, pero son un sector importante, si no, no podrían conformar el sindicato, claro. ¿Cómo están representados a la hora de discutir lo que son las condiciones de trabajo? Porque si lo firma un solo sindicato, que no necesariamente tiene una representación mayoritaria, sí. Que no lo discute en una asamblea, que no lo informa y que solo tiene el poder que le da esa personería gremial para fijar las condiciones y decidir sobre el destino, que es gran parte de la vida de las personas que trabajan, es justamente cuáles son las condiciones en que lo hacen, tal cual. Bueno, parece muy injusto, ¿no? Claro. Por ahí como para establecer un poquito a la audiencia de modo obrero, que seguramente nos está escuchando o que seguramente lo vamos a subir al canal de YouTube también para que lo puedan escuchar o analizar, porque a veces uno se va en el tecnicismo y trata o entiende o está en tema y sabe de qué está hablando, y por ahí le cuesta también al que está escuchando entender a qué nos estamos refiriendo. Hoy estamos en un marco que tenemos una ley, como decía hoy al principio, ley de asociaciones sindicales, la 23.551, que establece ciertos derechos para sindicatos simplemente cripto y ciertos y exclusivos para personalidad gremial. Estos artículos se han declarado incondicional por varios, no solamente por los jueces de primera instancia, segunda instancia, superiores tribunales de las provincias, sino por la misma Corte Suprema, como decía recién Matías, en el caso de AT1, en el cual se puede convocar a elecciones de delegados, o sea, los sindicatos con simplemente inscripción pueden llamar en los lugares de trabajo a elecciones de delegados, el caso Rossi o AT2, el tema de la tutela sindical, que también tienen los miembros de la comisión o delegados sindicales de los sindicatos simplemente inscriptos, que solamente si vamos a la ley, a la letra fría de la ley, no sería solamente la personalidad, lo que tengan personalidad gremial. Entonces, acá vemos cómo en algunas circunstancias se declara que es contrario al espíritu de la Constitución de 14 bis, o lo que por ahí informaban en su momento los constituyentes, ¿no?, del 57, cuando entendían el sentido de gremio, cuando dice 14 bis, ¿no? Y cómo a veces no, o sea, al contrario, dicen o cambian el discurso de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Eso es lo que por ahí a veces a uno lo pone en jaque y dice, bueno, pero ¿cómo? Se pueden hacer ciertas cosas y ciertas cuestiones no, y ahí es donde se pone en jaque todo el sistema. Creo que en parte lo que venías diciendo, Matías, ¿no? Sí, totalmente, porque no se trata de una discusión erudita sobre la interpretación de la Constitución y de la ley entre abogados que piensan distinto. Se trata, en definitiva, del efecto que tiene esto en la realidad. Claro. Y estamos hablando, aparte de la realidad, del mundo del trabajo, que es una realidad muy importante, mucho más que otros aspectos del derecho que hacen por ahí cuestiones más de relaciones privadas entre dos personas, digamos, cosas más concretas. Acá estamos hablando de la posibilidad de estar representado en una negociación que va a discutir, por ejemplo, cuál es el salario, y la posibilidad de plantear una disidencia respecto a determinada forma de trabajar, y la posibilidad de que los trabajadores se involucren en la medida que eso pueda ser informado y debatido en asambleas. Y yo vuelvo a algo que había dicho hace un momento, que tiene que ver con que a veces quienes cuestionamos estos aspectos del modelo sindical argentino se nos coloca en un supuesto lugar que lo que plantea es la pluralidad, la atomización de la fuerza, y que lo ideal sería un solo sindicato y entonces la ley garantiza. Y la realidad es que la ley no lo garantiza, porque hay muchos sindicatos, pero incluso dentro de la ley, olvidémonos, esto es lo que voy a reiterar, olvidémonos de los sindicatos simplemente inscritos. Hoy en un mismo establecimiento tenés 3, 4 sindicatos con personalidad gremial porque se ha recortado la representatividad, y el viejo
sentido que tenía el modelo sindical argentino, de que en una fábrica hay un solo sindicato y están todos representados ahí, Sí. se ha ido diluyendo en los hechos a través de las tercerizaciones, a través de las subcontrataciones, a través de la creación de sindicatos, a veces amarillos, pero a veces no, a veces porque son de una rama determinada. Y entonces hoy uno tiene el convenio colectivo que le vence en abril, a otro le vence en noviembre, el otro tiene que negociar en enero, entonces está atomizada la fuerza de hecho. Imaginémonos si todos esos tuvieran un mismo convenio colectivo, en un mismo establecimiento, en una misma fábrica, y entonces, más allá de que estén representados por distintos sindicatos, a la hora de negociar todos tengan que estar juntos, sean amigos o no sean amigos, pero tienen que sentarse a acordar un mismo pliego de posiciones o a discutir y poder hacer asambleas todos al mismo tiempo para que sean los que al final se les va a aplicar lo que se acuerde, los que decidan, ¿no? Eso es lo que en definitiva está en discusión, incluso más allá de lo que en concreto diga este fallo ahora. Creo que el debate que debe abrirse tiene que ver con eso, cómo establecer canales de representación genuina cuyo resultado sea mejores condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. Tal cual, tal cual. Y en un ejemplo sencillo, el día de ayer se me habían comunicado médicos, me estaban consultando de terapia intensiva, ¿no? O sea, un grupo de médicos, tanto de Capital, provincia de Buenos Aires, porque no se sentían, porque hay sindicatos de médicos del sector privado, del sector público, el mismo ATE, que entiendo que tiene profesionales de sus afiliados, pero estos, por la particularidad de lo que están pasando hoy en la situación de pandemia y las condiciones paupérrimas que están sufriendo los mismos médicos y las médicas de terapia intensiva, los mismos técnicos de terapia intensiva, es como que hoy evidentemente o no hay una respuesta inmediata o no se sienten representados y hoy están buscando también organizarse. Y ahí también no es solamente una cuestión salarial, como para entenderlo también de otra manera, que a veces se habla de la negociación colectiva solamente en sentido paritario de negociación de salarial, sino es mucho más amplio. Y también ahora, por ejemplo, justamente el sindicato es la herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras para garantizar también la salud, ¿no? Y a veces está en la cuestión de vida o muerte, ¿no? Bueno, eso se vio claramente, como bien decís, demostrado en esta situación de pandemia. Incluso al comienzo, ¿no? Cuando algunas actividades fueron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento, sí, tuvieron que seguir trabajando, ¿no? La salud principalmente, pero también la alimentación, algunas vinculadas al comercio exterior, al transporte. Y ahí fue clave estar organizado para poder, digamos, los sindicatos que plantearon al comienzo mismo que el trabajo lo iban a hacer solo si había condiciones para hacerlo de manera segura y que se garantice que no se van a enfermar, en este caso por COVID, pero en general por el hecho de trabajar. Y en eso fue clave, los que estaban organizados, los que tienen comité mixto de seguridad e higiene, claro, los que tienen un sindicato y son parte, los que tienen delegados en el lugar de trabajo, son los que tuvieron la posibilidad de que eso se les garantice. Otros no. Y a veces sectores profesionales, como el ejemplo que vos contás, que por ahí son más reacios a sentirse parte de una clase, y por lo tanto que carecen de conciencia de clase. Claro. Terminan finalmente entendiendo que la necesidad, que la forma de hacerlo es creando un sindicato, afiliándose a los sindicatos que existen, y en definitiva hacer un planteo colectivo que tiene mucho más fuerza que un planteo individual. Sin duda. Por eso, bueno, remarcamos, ¿no? O sea, queremos la unidad de los trabajadores, pero que sea natural, que se dé partiendo de la democracia sindical y de escuchar a las bases, las asambleas en los lugares de trabajo, que eso va a ser lo que fortalezca y que ha dado y que tenemos, sí, un movimiento obrero, la historia del movimiento obrero argentino ha sido muy fuerte y ha tenido muchas victorias. Por supuesto que hay mártires en el camino, pero también porque ha partido de las bases, y el rosariazo, el cordobazo, hechos que por ahí hemos estado recordando en los últimos tiempos, son situaciones, no hay por irse muy lejos, ¿no? En diciembre de 2017, ¿no? La gente que sale a la calle
en sus organizaciones sociales, sindicales, esa cuestión de base justamente son las que por ahí después mueven la aguja, porque a veces no solamente con el sello de goma alcanza, ¿no? No, desde luego, el reflejo que eso tiene en la realidad es algo que se ve tan claro cuando ocurre, que parece mentira, que todo, ¿por qué no ocurre antes? Sí. ¿No? A esos sectores donde no están sindicalizados, donde hay un sindicato burocratizado, alejado de la base, que negocia el convenio colectivo cuando quiere, como quiere, en connivencia con la patronal, y nunca pasa nada, y un día explotan, ¿no? Sí. Lo que yo le digo la ira de los mansos. Ahí sí. Conozco infinidad de casos, no yendo a las grandes insurrecciones populares que vos contás en esas épocas tan álgidas, sino incluso yendo a algún sector concreto, y que un día explota y termina teniendo una participación absoluta de los trabajadores, que se reúnen en asamblea, que ya no aceptan trabajar más por un salario tan indigno o en determinadas condiciones, y eso termina generando un conflicto enorme, motivado porque estuvo siempre mal representado los intereses de los trabajadores, y eso termina, por supuesto, llevándose puesto a muchas veces las viejas representaciones o conducciones de esos sindicatos, y termina dándose un cambio, por supuesto. Claro, claro. Sin lugar a dudas, animamos a los trabajadores y trabajadoras que dentro de sus sindicatos participen y que puedan de alguna manera sentir que son representados y que sus intereses realmente son defendidos como corresponde, ¿no? Porque en realidad está hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de calidad de vida también, como vos bien decías hace un ratito. Así que bueno, Matías Cremonte, te agradecemos nuevamente por participar de Modo Obrero. Sabemos que estás a pleno y a full con montones de actividades y conflictos también, porque también vivimos de ello, pero bueno, ojalá que las próximas veces sean presenciales y podamos reunirnos, por lo menos discutir este tipo de cuestiones que hacen al mundo del trabajo y que hacen también a toda la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Seguro, por supuesto. Para mí siempre es un gusto charlar con vos y a través tuyo con el programa y todos los trabajadores y trabajadoras oyentes. Y bueno, a disposición para cualquier otro momento. Bueno, muchísimas gracias. Así que te agradecemos. El doctor Matías Cremonte es abogado laboralista y asesor legal de aceiteros, ceramistas, de ATE y de varios sindicatos. Así que te agradecemos, muchísimas gracias y estaremos hasta la próxima. Al contrario, un abrazo. Gracias a ustedes. Sí.